El 25 de mayo no fue un día cualquiera. Fue el día en que se cruzaron líneas que ya no pueden volver a borrarse. Lo que debía ser una celebración íntima, familiar, un día sagrado para un menor de edad, se convirtió en un espectáculo mediático indigno, voraz y, sobre todo, profundamente irresponsable. Rosario Moedano lo denunció públicamente, y con razón. Porque lo que vivió su familia no fue cobertura de prensa, fue acoso encubierto con cámaras y micrófonos. En la confirmación de su hijo, un menor, lo último que esperaban era la irrupción de un programa que se ha especializado en sobrepasar todos los límites éticos, Fiesta, de Emma García. Y ahí estaban, frente a una iglesia, aguardando, no por respeto, no por interés informativo legítimo, sino por morbo. Porque entre los asistentes se encontraba Antonio Tejado, y su presencia fue la excusa perfecta para lanzar una emboscada mediática en plena ceremonia religiosa. Ni el respeto a un niño, ni el respeto a un sacramento, ni siquiera el más mínimo sentido común. Rosario Moedano, su madre María José, su hermano Chema y Rosa Benito, todos ellos presentes, intentaban mantener la calma mientras los focos y las preguntas invasivas convertían la entrada al templo en una pista de circo. Antonio Tejado, con gesto serio, entró en silencio, sabiendo que las cámaras no lo soltaban. No hubo provocación. No hubo declaraciones. Solo una familia intentando estar unida por su hijo. Pero eso, al parecer, molesta. Y sí, también estuvo presente Rocío Carrasco. Pero no físicamente. Estuvo en la sombra de cada titular, en la doble vara con la que se mide a una madre como Rosario, que protege a su hijo, frente a otra que lleva años sin verlo y aún así se proclama víctima sin pudor. Porque eso es lo que más les molesta, ver a una familia que, pese a los escándalos, pese a las acusaciones, se sienta unida. Eso es lo que no toleran, la imagen de unos padres que, aunque ya no son pareja, ponen a su hijo por delante. Algo que en otros entornos familiares hace tiempo que dejó de existir. ¿Y qué hace la prensa? ¿Qué hace el programa Fiesta? Rompen el límite que jamás debió cruzarse. Se presentan en la puerta de una iglesia, en un acto privado, sin haber sido invitados, sin que nadie haya ofrecido una exclusiva, sin más motivo que el escándalo. Porque saben que hoy un clic vale más que la infancia de un niño. Pero Rosario no se calló. No agachó la cabeza. No pidió permiso. A las 5 horas de ese mismo domingo lanzó un comunicado demoledor. No buscaba compasión, pedía respeto. Pedía algo que no debería tener que exigir nadie, que se deje a los menores fuera del juego mediático. No he vendido nada, no he anunciado nada, no he invitado a medios. Solo queríamos que nuestros hijos celebraran sus sacramentos con normalidad. De nada ha servido. La denuncia de Rosario Moedano es más que un desahogo. Es el grito de una madre harta. Y con razón. Porque los programas que se llenan la boca hablando de derechos de los menores, los mismos que se rasgan las vestiduras cuando les conviene, son los que luego aparecen con micrófonos y cámaras en un acto sagrado, arrastrando por el barro a un niño que nada tiene que ver con los líos judiciales de los adultos. Y mientras todo esto ocurría, mientras se hacían preguntas al borde del delirio como ¿cómo recibe usted el procesamiento? Como si eso se respondiera entre bancos de iglesia, la cara de Rosa Benito lo decía todo. Perplejidad, indignación, vergüenza ajena, y también impotencia. Pero la escena más elocuente fue otra. Fue ese instante en que Rosario y Antonio, pese a todo lo vivido, se miraron, hablaron, se mostraron cordiales. Porque por encima de la tensión, por encima de los titulares, estaba su hijo. Estaba su día. Y supieron estar a la altura. Supieron priorizar. Supieron respetar lo que esos reporteros no supieron ni entender. No era una exclusiva. Era una ceremonia. No era una oportunidad mediática. Era un derecho a la intimidad. Y lo violaron. Lo pisotearon. Mientras algunos se escudan en la libertad de prensa, lo que vimos fue la libertad de invasión. Mientras otros opinan como si fueran jueces del corazón, lo que vimos fue la impunidad de quien se cree por encima de todo. Y todo esto con la excusa de que la noticia lo justifica. Como si la infancia no importara. Como si el contexto no significara nada. Y ahí es donde todo cambia. Porque Rosario Moedano no es una víctima mediática más. Es una mujer que,
A diferencia de muchas otras en su entorno, no ha jugado con la prensa. No ha vendido exclusivas. No ha hecho de sus hijos un espectáculo. Por eso duele más. Porque aún siendo discreta, aún intentando proteger, la máquina mediática la arrastra igual. Y todo porque el padre de su hijo, Antonio Tejado, está siendo procesado. Como si eso invalidara cualquier derecho. Como si su sola presencia abriera la veda para el acoso. Pero atención, porque lo que se viene no es una simple crítica a un programa. Lo que se viene es un juicio moral a una industria que ha perdido el norte. Que ya no distingue entre lo público y lo privado, entre lo noticiable y lo miserable. Rosario no está sola. Cada vez más voces se están sumando a la denuncia. Porque lo que ocurrió el 25 de mayo no puede volver a pasar. Porque ya no se trata solo de un niño, ni de una madre. Se trata de un sistema podrido que necesita que alguien ponga un límite. Y ese límite lo ha marcado Rosario Moedano. Lo ha dicho alto y claro, los hijos no se tocan. Y si hay algo de decencia en esta profesión, debería escucharse. Porque esta vez no se trataba de farándula. Se trataba de humanidad. Y la televisión, una vez más, la perdió por completo. El precio de proteger a tu hijo. Cuando Rosario Moedano publicó ese comunicado, no lo hizo para entrar en guerra con nadie. Lo hizo porque ya no le quedaba otra opción. Porque después de haber hecho todo para proteger a su hijo, después de haber guardado silencio, después de haber evitado platós, portadas, filtraciones y exclusivas, la prensa lo persiguió igual. Lo acorraló. Lo expuso. Y a su lado, un menor que solo iba a confirmar su fe, no a ser convertido en pasto para los tertulianos. Y lo más grave, nadie pidió perdón. No hubo rectificación, ni disculpa, ni un solo gesto de autocrítica por parte del programa Fiesta o del equipo de Emma García. Solo siguieron hablando como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran invadido un sacramento. Como si no estuvieran hablando de un niño. Lo más indignante no es lo que grabaron. Es cómo lo justifican. Lo disfrazan de información. Lo maquillan de interés público. Pero lo que vimos fue pura carroña mediática. Y mientras Rosario Moedano intentaba proteger lo poco que quedaba de intimidad, los tertulianos se sentaban en sus sillas de plástico con la misma arrogancia de siempre. Opinando, juzgando, dictando sentencia. Hablando del gesto de Antonio, del beso que se dieron, como si su objetivo fuera el hijo, cuando en realidad lo único que les importa es fabricar conflicto. Porque en ese plató lo sano no vende. Lo unido no interesa. Una familia que se respeta no es noticia. Lo que quieren es ruptura, insultos, lágrimas. Y si no los hay, los provocan. Y si no pueden provocarlos, los inventan. Y aquí viene lo más perverso. Intentaron convertir en morbo la presencia del padre en la confirmación de su hijo. Como si fuera algo escandaloso que un padre acuda a una celebración religiosa. Como si lo anormal fuera lo normal. ¿Acaso Rosario Moedano no tiene derecho a elegir que su hijo tenga una relación con su padre, más allá del proceso judicial que atraviesa? ¿Acaso se ha confundido tanto este país que ya no entendemos lo que significa ser padres responsables? En su mundo podrido, lo coherente es lo raro. En su mundo, lo familiar es sospechoso. Porque están acostumbrados a relaciones rotas, a guerras públicas, a vendetas televisivas. Están acostumbrados a Rocío Carrasco, que ha pasado años sin ver a sus hijos y que aún así es defendida por los mismos medios que hoy crucifican a Rosario. Y mientras ella, la que calla, la que no vende, la que no acude a platós, intenta mantener a su hijo fuera del barro, ellos se lo tiran encima. ¿Por qué? Porque no pueden tolerar el ejemplo. Porque les molesta que haya madres que no juegan con sus hijos para facturar portadas. No se trata solo de una cobertura inadecuada. Se trata de una persecución encubierta. Y el programa Fiesta no está solo. Forma parte de un engranaje que lleva años funcionando igual. Se localiza al personaje. Se identifica el momento emocional. Se fuerza la reacción. Y si no hay espectáculo, se construye uno. Así funcionan. Así han funcionado siempre. Y cuando una figura no entra en ese juego, cuando pone límites, cuando defiende la privacidad, el sistema la castiga. Y Rosario Moedano acaba de ser castigada. Pero cometieron un error. Porque esta vez no se enfrentan a una figura rota ni debilitada. Se enfrentan a una madre.
Y una madre que ha visto cómo intentaban usar a su hijo como munición mediática no se queda callada. Y no está sola. Las redes sociales explotaron. Cientos de mensajes de apoyo. Decenas de profesionales del medio diciendo basta. Porque sí, hay periodistas que aún tienen ética. Hay público que aún distingue lo informativo de lo miserable. Hay madres, padres y ciudadanos que entienden que si no se protege a un menor en un sacramento religioso, no queda ya ninguna línea por cruzar. Y aquí va lo más grave. Nadie en ese plató se atrevió a frenar la escena. Ningún reportero dijo, esto no está bien. Ningún redactor apagó la cámara. Nadie. Ni uno. Porque todos lo vieron como parte del espectáculo. Porque para ellos, un niño ya no es un hijo, es una oportunidad de contenido. Y ahí es donde esta historia se vuelve más grande. Porque esto no va solo de Rosario. Va de cómo hemos normalizado el uso de los hijos de los famosos como personajes públicos. Va de cómo se construyen relatos en los que los niños son víctimas colaterales y nadie responde por ello. Rosario lo denunció. Rosa Benito lo reflejaba en la cara. Y el país entero lo entendió. ¿Y Emma García? ¿Y su equipo? Nada. Silencio. Miradas esquivas. Como si el dolor causado fuera un simple ruido de fondo. Como si el derecho a la privacidad fuera algo opcional. Como si no tuvieran ninguna responsabilidad. Pero la tienen. Porque han sido ellos los que han convertido la televisión en un campo de batalla donde ya no hay reglas. Porque han sido ellos los que han enseñado que el drama vende más que la dignidad. Porque han sido ellos los que han legitimado una forma de hacer prensa que hoy es indefendible. Y si creían que esta vez todo iba a quedar en una anécdota más, se equivocan. Porque Rosario ha hablado. Porque la gente ha escuchado. Y porque esto, como dijimos al principio, ya no tiene vuelta atrás. Lo que se ha cruzado aquí no es solo una línea ética. Es una frontera moral. Y cuando se cruza esa frontera, ya no estamos hablando de televisión. Estamos hablando de quiénes somos como sociedad. Cuando el morbo se convierte en industria. Ya no se trata solo de lo que vivió Rosario Moedano. No es solo una madre más defendiendo a su hijo de las garras del morbo televisivo. Es la prueba más reciente de un sistema que hace mucho dejó de tener freno. Porque lo que ocurrió el 25 de mayo no es un accidente. Es un modelo de negocio. Es una maquinaria. Y funciona así desde hace décadas. La industria del corazón en España no busca la verdad. No investiga. No respeta. No cuestiona el poder. Lo que hace es más simple, más crudo y mucho más rentable, fabricar víctimas útiles para el entretenimiento. Y cuanto más vulnerables, mejor. Hoy fue el hijo de Rosario Moedano. Ayer fue Rocío Flores. Mañana será otro menor con apellido mediático. No importa el rostro. No importa el contexto. Lo que importa es la audiencia. Y eso lo saben perfectamente los responsables de Fiesta. Lo sabe Emma García. Lo sabe la productora. Y lo saben quienes están sentados en ese plató, haciendo preguntas como si fueran reporteros de guerra cuando lo que tienen delante no es un criminal, sino un padre que acude a la confirmación de su hijo. ¿Y cuál fue la noticia? Que Antonio Tejado está procesado. Que está siendo investigado por delitos graves. Y entonces, según ellos, eso legitima todo. Todo vale. Todo se puede preguntar. Todo se puede grabar. Aunque haya un niño en medio. Aunque se esté celebrando un sacramento. Aunque nadie los haya invitado. Y si Rosario Moedano intenta proteger la intimidad de su hijo, entonces es sospechosa. Entonces quiere ocultar algo. Porque en esta industria, la dignidad se interpreta como una amenaza al espectáculo. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó el interés superior del menor? ¿Dónde están los códigos deontológicos del periodismo? Olvidados, enterrados, pisoteados por el ansia de audiencia. Y no es la primera vez. Lo hemos visto antes, una y otra vez. Rocío Carrasco convirtió su drama familiar en una docuserie con producción de lujo y respaldo político. Y nadie preguntó por qué sus hijos llevaban años sin verla. Nadie le exigió coherencia cuando pedía cárcel para el padre mientras ignoraba a los hijos. Al contrario, se la premió. Se la protegió. Se la santificó. Y mientras tanto, Rosario Moedano callaba. Callaba y criaba. Callaba y protegía. Callaba y construía una familia que, con todas sus heridas, seguía funcionando. Eso es lo que molesta.
Eso es lo que no pueden soportar. Porque la existencia de una familia que se une incluso en la adversidad les desmonta el negocio. Y cuando ese modelo no funciona, cuando no consiguen el escándalo deseado, entonces lo fuerzan. Llevan cámaras a una iglesia. Persiguen coches familiares. Disparan preguntas a menores de edad como si fueran políticos corruptos. Porque ya no hay separación entre lo privado y lo público. Todo es contenido. Todo es mercancía. Todo puede ser monetizado. Pero hay algo que esta vez no calcularon. Rosario Moedano dijo basta. Y lo hizo con la voz firme de quien no necesita platós para ser escuchada. Lo hizo desde la verdad. Y eso, en este mundo, es dinamita. Porque la prensa rosa puede resistir muchas cosas. Puede sobrevivir a las mentiras, a los montajes, a las exclusivas falsas. Pero hay algo que no soporta. Una madre hablando claro. Una madre diciendo la verdad. Una madre sin miedo. Y eso es lo que ha roto el cerco. Porque si hoy Rosario ha tenido que alzar la voz por lo que han hecho con su hijo, ¿cuántas otras madres no han podido hacerlo? ¿Cuántos menores han sido convertidos en daño colateral sin que nadie levantara la mano? La televisión basura no empieza ni termina con un programa. Es un ecosistema. Y como todo ecosistema podrido, tarde o temprano, empieza a colapsar desde dentro. Hoy los responsables de fiesta están en el punto de mira. Mañana lo estarán los que callaron. Los que justificaron. Los que aplaudieron. Porque esto no va a frenarse. Rosario ha abierto la grieta. Y por ahí ya se empieza a colar la luz. Los espectadores lo han visto. Las redes han hablado. El comunicado se ha hecho viral. Y por primera vez, en mucho tiempo, el relato no lo controla el plató. Lo controla la calle. Y lo que se está diciendo en la calle es claro. Basta de usar niños para hacer tele. Basta de disfrazar el acoso de periodismo. Basta de impunidad. Lo que han hecho no es solo una falta de respeto. Es una alerta roja. Es una demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar para no perder cuota de pantalla. Pero esta vez se han pasado. Esta vez no era una famosa cualquiera. Era una madre. Y cuando una madre se planta, el espectáculo se detiene. La madre que detuvo el espectáculo. Domingo, 25 de mayo. Rosario Moedano ya no era solo una artista, ni solo una madre. Ese día, se convirtió en un símbolo. El símbolo de una mujer que se planta. Que dice, hasta aquí. Una mujer que no va a permitir que su hijo sea el siguiente daño colateral de un sistema televisivo podrido. Una mujer que desenmascaró, sin un solo grito, a toda una industria basada en el saqueo emocional. Porque lo que se vivió en la puerta de esa iglesia no fue un desliz. Fue un crimen contra la privacidad. Y no uno abstracto. No uno ético. Uno real, tangible, grabado, emitido y monetizado. Un crimen del que hay culpables con nombres y cargos. Emma García, presentadora de fiesta. Silencio absoluto. Ni una palabra. Ni una disculpa. Como si no fuera su responsabilidad. Como si no supiera que su equipo estaba asaltando con cámaras el sacramento de un menor. La productora Unicorn Content. Los mismos que manejan narrativas, que editan verdades, que convierten una reunión familiar en un show. Una maquinaria que no distingue entre periodismo y carnicería emocional. Mediaset España. El conglomerado que permite, alienta y normaliza este tipo de prácticas. El que ha convertido sus fines de semana en una sucesión de juicios mediáticos sin defensa posible. El que ha elevado a tertulianos sin formación, sin rigor y sin límites a la categoría de jueces populares. Y ahí están. Todos callados. Todos protegidos por la impunidad que da el poder mediático. Todos convencidos de que esto les saldrá gratis. Pero esta vez no. Porque esta vez una madre dijo basta. Y lo dijo tan alto, que el eco ha llegado a toda España. Las reacciones no se hicieron esperar. En redes, en medios independientes, en tertulias con algo de dignidad, el veredicto fue unánime. Lo que ocurrió fue una vergüenza. Una línea que nunca debió cruzarse. Y, por fin, muchos empezaron a decir lo que llevaban años callando. Que esta prensa del corazón no informa, no entretiene, no representa a nadie. Solo parásita. Solo arrasa. Solo destruye. ¿Cuánto tiempo más se va a permitir que menores de edad sean arrastrados por la televisión como si fueran accesorios de sus padres?
¿Cuántas veces más vamos a tolerar que la moral desaparezca en nombre del público quiere saber? ¿De verdad queremos una sociedad en la que las familias tengan que blindar a sus hijos de los medios como si fueran criminales? Rosario Moedano no vendió su dolor. No firmó exclusivas. No negoció entrevistas. Simplemente celebró la confirmación de su hijo en privado. Y a cambio, lo que recibió fue una emboscada, una agresión encubierta y una violación descarada de su intimidad. Y cuando denunció, lo hizo con claridad. Sin teatralidad. Sin espectáculo. Solo con verdad. Una verdad tan limpia, tan directa, que no necesitó plató para ser escuchada. Esa es la diferencia. Rosario no gritó. No vendió. No manipuló. Y, aún así, derribó todo un formato de televisión con un solo comunicado. Porque cuando la verdad llega sin filtros, sin contratos, sin maquillaje, no hay plató que la detenga. Y aquí viene lo esencial. Este caso no se acaba con un trending topic. No se resuelve con una disculpa tibia. No se cierra con silencio institucional. Esto va a más. Esto va a generar un debate que muchos han intentado aplazar durante años. Porque lo que Rosario Moedano ha hecho no es un gesto, es un precedente. Y a partir de hoy, cada vez que un menor sea acosado por una cámara, cada vez que un medio cruce la línea, cada vez que una familia sufra el acoso de la prensa basura, se recordará este momento. Y si creían que esto se iba a olvidar en 2 días, cometieron su último gran error. Porque el daño ya está hecho, pero también la conciencia ya está activada. La prensa tendrá que responder. La televisión tendrá que revisar sus códigos. Y sobre todo, el público tendrá que decidir qué tipo de país quiere ser. Porque esto no va solo de Rosario. Esto va de todos. De los hijos que vienen. De los que ya han sufrido. De los que nadie defendió cuando la cámara los enfocó por error o por morbo. Y por eso este guión termina con una frase que no busca cerrar la historia, sino abrir una etapa. Cuando una madre se levanta, no hay cámara que pueda tapar la verdad. Rosario Moedano lo ha demostrado. Y ahora nos toca a todos decidir si seguimos mirando hacia otro lado.